es el fortalecimiento de la democracia en todas sus dimensiones a través de proyectos en más de 100 países por nuestras 80 oficinas alrededor del mundo. Para nosotros, las personas deben ser el punto de partida para alcanzar la justicia social, una economía sostenible y las personas pueden vivir con dignidad. A través de nuestras metas y valores pretendemos profundizar en temas de política de desarrollo. Por ello, promovemos estudios como el presente para comprender mejor los desafíos de la sociedad mexicana y hacer propuestas de política pública que respondan a estos retos. Conocer el estado y las condiciones en las que se encuentra una población es imprescindible para la toma de decisiones y la búsqueda de soluciones a la desigualdad y pobreza. Con el presente estudio buscamos informar y guiar a los tomadores de decisiones, ciudadanos, políticos, organizaciones de la sociedad civil y empresarios para que ellos mismos generen las propuestas y las acciones llevaran a la mejora de las condiciones sociales en México. Por último, quiero enfatizar el compromiso de la Fundación Konrad Adenauer con las labores de investigación, el fortalecimiento de la democracia y la participación activa de la sociedad en los procesos democráticos. Así que, sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Miguel Reyes y al maestro Miguel López. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por la presencia del senador Manuel Bartlett, del doctor Enrique Cárdenas, quien muy amablemente aceptaron comentar este estudio que hemos venido presentando a lo largo de este año y en el cual hemos querido enfatizar que México sigue siendo un país de pobres, en el cual la clase media es, digamos, una de las principales víctimas de este modelo económico que se ha llevado en los últimos 30 años. Entonces, en este sentido, vamos a buscar plantear los principales resultados de este estudio. Yo comenzaré por platicarles un poco sobre la tarea que nos dio la Fundación Konrad Adenauer. Digamos, fue una tarea bastante difícil y ahora les platicaré un poco por qué. Tuvimos una reunión con el director de esta fundación, el doctor Stefan Jost, y nos platicaba que venía de una presentación del Banco Mundial en el que decían que las clases medias en México y en Latinoamérica venían creciendo de manera sistemática, que no había poder humano que pudiera contrarrestar este crecimiento y que la opulencia se estaba repartiendo de tal manera que este país se estaba convirtiendo en un país de clases medias y la pobreza la estamos dejando de lado. Él nos decía, pues a mí me brinca un poco esta situación, dado lo que estoy viendo en este país, y por lo tanto a mí me gustaría que ustedes nos pudieran pues dar una aproximación a cuál es la magnitud primero, cuál es la conceptualización que tendría que tener la clase media en México y a partir de eso ver cuáles son las causas del por qué se ha comportado, por qué ha evolucionado como ha evolucionado en los últimos 30 años. Bueno, nos echamos un clavado a la literatura especializada para ver qué había ocurrido y primero que nada para ver qué es lo que algunos autores, algunos trabajos habían abordado en términos de la clase media. ¿Por qué buscamos hacerlo? El término clase media ha sido pues un término que no tiene consenso dentro de la literatura especializada. ¿Qué quiere decir que no tenga consenso? Que hay algunos autores que definen esto es clase media y hay otros que la definen de una manera totalmente distinta y ambos la catalogan como clase media. Entonces, en este sentido encontramos como dos principales ramas de cómo se catalogaba esta clase media. La primera de ellas estaba vinculado a una sola dimensión y tenía que ver directamente con el ingreso. Desde el ingreso, ¿qué es lo que habían hecho estos trabajos especializados? Definir que la clase media podía ser observada desde un enfoque absoluto. ¿Qué quiere decir un enfoque absoluto? Quiere decir que nosotros vamos a determinar una cantidad definida de dólares
y a partir de eso íbamos a generar un rango. Es el caso de lo que hace el Banco Mundial, y define que una persona, para poder ser clase media, tendría que tener ingresos diarios superiores a los $2, que es la línea de pobreza que ellos determinan, y tener ingresos de hasta $50. ¿Qué implicaciones o qué problemas vemos a esta metodología? Pues que no existe ningún criterio para determinar por qué tendrían que ser más de $2, por qué tendrían que ser menos de $50. Es decir, es un criterio arbitrario, es un criterio que no tiene ningún sustento con un elemento que pueda definir que esto se comporte así en todas las sociedades, o que pueda ser definida de manera clara, de manera objetiva a lo largo de todas las sociedades. ¿Cuál fue el segundo enfoque desde el ingreso que encontramos? Un enfoque relativo. ¿Qué quería decir este enfoque relativo? Quería decir que íbamos a partir a nuestra población, íbamos a ordenar por los ingresos del más pobre al más rico, y la íbamos a partir en función de definir que los estratos del medio iban a ser la clase media. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos que partimos nuestra población en 10 partes iguales, y que la población que se encuentre en el decil 6, 7 u 8 iba a ser considerada como clase media. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que también no existe ningún criterio para definir que tendrían que ser el segmento de población que tendría que ser considerada como clase media, que tampoco nos iba a permitir este enfoque observar qué ocurría en términos de que una crisis económica podía llevar a que se aumentara la brecha de desigualdad, y por tanto podríamos tener una mayor cantidad de población en la llamada clase media, pero una clase media empobrecida, una clase media precarizada, una clase media que no podía ser catalogada como tal desde nuestra perspectiva. A partir de ello nos echamos a un clavado a ver otro enfoque, un enfoque que iba a definir que la clase media no solamente tenía que ver con el ingreso, sino que tenía que ver con más dimensiones, un enfoque multidimensional. Estas aproximaciones se realizaron desde la sociología, ¿no? Y se incluían variables como la salud, como el acceso a servicios, como las prestaciones sociales, o bien elementos como el capital social, el capital cultural. ¿Qué problemas vimos a esta metodología? Que era muy difícil definir estas dimensiones tales como el capital cultural, tales como el capital social. Y eso hacía que muchas veces la definición que se estaba otorgando desde esta perspectiva hiciera que personas que claramente pueden ser catalogadas como ricas o que son la clase dominante de este país, sean consideradas como clase media. Entonces, de manera rápida, ¿qué fue lo que hicimos? Quisimos hacer una metodología que pudiera ser consistente con la medición de pobreza oficial. Esta medición, desarrollada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, y pusimos algunos criterios que nos permitieran observar cuál iba a ser en el largo plazo, evaluar desde el año 92 hasta el año 2014, cuáles iban a ser estos criterios específicos para determinar la clase pobre. Ello nos permitió tener 5 clasificaciones: la población pobre, la población vulnerable por ingresos, la población vulnerable por carencia, que iba a ser aquella que no tenía acceso a los llamados derechos sociales que determina Coneval, las clases medias y los ricos. Las clases medias las observamos a partir de definir que iban a ser aquellas que se encontraban o que iban a percibir ingresos superiores a la línea de bienestar, y que a partir de una metodología estadística íbamos a encontrar clases en las cuales identificaran las condiciones similares de estos individuos, y pudiéramos como determinar, pudiéramos delinear cuál era esta población con estatus de clase media. Finalmente, la población rica iba a ser esta población con el 10%, que obtiene el 10% de la mayor parte de los ingresos, y esto nos iba a permitir catalogar a toda la estructura poblacional. Este es el método, no me voy a detener en esto para no quitar el punto de lo nodal, y más bien me gustaría, la que sigue por favor, poner el centro en un debate que me parece es muy importante de señalar.
y tiene que ver con cómo se le ha metido la mano a las instituciones con el fin de legitimar, con el fin de engañar a la población. Este es el caso de lo que ha ocurrido en el INEGI. ¿Qué ha ocurrido en el INEGI? El INEGI nos ha eliminado cualquier posibilidad de dar seguimiento de manera sistemática a la pobreza, nos ha eliminado cualquier posibilidad de poder darle seguimiento de manera consistente a lo que nosotros hemos catalogado de a las personas de clases medias. ¿Por qué digo esto? Lo digo en función de los cambios metodológicos que los hacen con la finalidad de cucharear, hay que decirlo como tal, cucharear las encuestas con la finalidad de dar resultados de menor pobreza. ¿Qué fue lo que hicieron desde el año pasado? Hicieron un cambio en la metodología o en el operativo de campo, en el cual lo que presuponen es que únicamente los hogares pobres, los hogares que declaran no tener ingreso, son aquellos que están subdeclarando el ingreso. Y por lo tanto íbamos a regresar a preguntarles cuánto es lo que de verdad estaban percibiendo, porque nos estaban mintiendo. Si tenían programas sociales, ¿por qué nos estaban mintiendo? ¿Esto a qué nos llevó? Esto nos llevó a que mágicamente el INEGI nos dijera que somos un país de clases medias. Si nosotros hacemos un análisis con el módulo de condiciones socioeconómicas 2015, podemos observar que el decil más pobre, la población más pobre, creció en cerca del 55% sus ingresos. Asumamos que lo que nos dice el INEGI es correcto y que esto no puede tener una comparación con el año 2014, dado que la metodología es distinta. Entonces, desarrollaron un modelo estadístico, un modelo que realmente sigue nublando y dejando poca claridad en la toma de decisiones metodológicas y en la toma de decisiones de lo que realmente ocurre en este país, y nos dice que el decil más pobre, los ingresos del decil más pobre, crecieron en cerca del 22%. Crecieron cerca del 22% en un país que no crece, que tiene un crecimiento pírrico del 1%. En el año 2002 al 2006, este país con tasas de crecimiento promedio del 4%, el crecimiento de los ingresos del decil más pobre fue de cerca del 10%. Actualmente, sin crecimiento, sin una política social que realmente sea eficiente para mitigar la pobreza, estamos creciendo al 22%. No tiene correspondencia estos datos con la realidad y hay que decirlo de manera clara. Lo único que se está haciendo es cucharear la información para dar la señal de que este país es distinto cuando realmente vamos en sentido contrario. Bueno, daría la palabra al doctor Miguel Reyes para que pueda platicarnos un poco sobre los resultados de este estudio. Muy bien. Le das a la siguiente, por favor, Miguel, a la otra. Ándale ahí. Antes, eso. El mensaje central del estudio, ¿cuál es? A partir de lo que acaba de decir Miguel, hicimos entonces una metodología que fuera consistente con la medición de pobreza y que entonces no se cruzaran, ¿no? Ni fuentes de información ni individuos, es decir, que apareciera de repente un individuo que en una fuente de información o que bajo esta fuente de información y datos y tratamiento de datos apareciera como pobre y al mismo tiempo como clase media, ¿no? O sea, si es pobre, si es vulnerable, no puede ser clase media. Entonces, para definir eso, ya lo planteó un poco Miguel, dijimos que alguien que esté debajo de la línea de pobreza o de la línea de bienestar no puede ser considerado como de clase media, es decir, el primer elemento sí es el ingreso, pero no es un elemento que sea suficiente. Tiene que considerarse si tiene acceso a la seguridad social, a la salud, si cuenta o no con niveles educativos adecuados y por lo tanto no tiene rezago educativo, si tiene acceso a la alimentación, si sus condiciones de vivienda le permiten vivir digna y adecuadamente. Cuando hablamos del término clases medias desde esta perspectiva es una cuestión vinculada al bienestar. Es decir, no podemos pensar en la gente en términos de estatus, sino de estatus o de un nivel adecuado de estatus, de condiciones de vida, si no hablamos de bienestar. Y entonces bienestar es ingreso, sí, no puedes ser pobre por ingreso, no puedes estar debajo de la línea de pobreza, pero también tendrías que tener las otras condicionantes. Si no puede ser que tú seas considerado clase media, pero que de repente no tengas seguridad social, no tengas acceso a servicios de salud, no tengas niveles educativos adecuados. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos
a diferencia de lo que se ha planteado en algunos estudios, algunas metodologías, y también de la creencia que teníamos por muchos años de que México pudiera ser un país de clases medias, dado que además estamos en el grupo G de los países que producen más riquezas, en el G20, México está en los países de la OCDE, en los países del G20 en términos de la generación de su riqueza, pero no está en términos de su distribución o incluso pensando en cuestiones de pobreza, en la proporción de pobreza respecto a su población total. Ese tipo de países no tienen a más del 50% de su población en pobreza, y México es persistente que en los últimos años tiene a su población en situación de pobreza. Por lo tanto, el mensaje central del estudio, y que vamos a mostrar ahorita algunas gráficas sobre ello, es: México no es un país de los que llaman o que se denominan de clases medias. Se está incluso destruyendo esa clase media, en cierto sentido. Es muy frágil, además de caer en situación de pobreza. En un momento puedes decir que está en clase media y al otro día, o después de un shock, o después de una crisis económica, está en situación de pobreza. Entonces, México es más bien un país de pobres. Es un país donde persiste la pobreza y la vulnerabilidad, donde persisten muchas carencias en la mayor parte de la población. Y entonces, si le damos a la siguiente, Miguel, podemos ver esta. Esta es la línea de pobreza que le llama Coneval de bienestar y bienestar mínimo. La de bienestar, que es la azul, es si tienes acceso o no a una canasta alimentaria y no alimentaria, es decir, la canasta total. Y la roja es la de la canasta alimentaria. Entonces, si ustedes ven, aunque tenemos nosotros vaivenes entre el 94 y el año 2002 a 2004 fundamentalmente, aunque la caída más importante sea hasta 2006, si ustedes ven el año inicial y el año final, van a ver como si casi que no avanzáramos. Vean, por ejemplo, el caso de la línea azul, que es la línea de pobreza. El 54.8% de la población en México en 1992 está debajo de la línea de pobreza o de la línea de bienestar. O sea, tiene un ingreso que no alcanza para la canasta básica, la canasta alimentaria y no alimentaria. Para el año 2014 es el 53.2%. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que después de 22 años estamos prácticamente en el mismo lugar. Sí hubo un alza importante después de la crisis del 94-95, cayó sistemáticamente hasta el 2006, pero si ustedes lo ven en el tiempo, quiere decir que no tenemos políticas públicas que redistribuyan. Un poco Miguel habló hace rato de la parte de crecimiento. Dos condiciones son importantes en términos del ingreso para que pueda disminuir la pobreza por ingresos. Una es el crecimiento económico y que se refleje en crecimiento de empleos, de salarios o de empleos bien remunerados. Y la segunda tiene que ver con una cuestión de distribución, de mecanismos redistributivos, y que en donde el papel del Estado, de las políticas públicas que implementa el Estado, es fundamental. Si el Estado no tiene políticas públicas redistributivas, sino solamente que administran la pobreza, entonces lo que tenemos es eso, es una administración de la pobreza a partir de determinadas políticas públicas que focalizan a ciertos individuos o grupos de individuos, pero que no resuelven el problema. Hace algunos meses, creo que no estuvo el doctor Cárdenas en esa conferencia, fue una conferencia en Puebla, en la Iberoamericana de Puebla, y estuvo Santiago Levy, que fue precisamente uno de los, pues digamos, ideólogos de lo que sería el programa que ahora se llama Prospera, que antes fue Progresa, Oportunidades. Y una de las cosas que él mismo confesó es que ellos pensaban que con las transferencias que estaban estableciendo hacia las personas podrían solucionar la situación lacerante de pobreza, y podrían, en todo caso, como había ingresos que recibían las familias, y estos ingresos estaban condicionados a que fueran los hijos a la escuela, a que hubiera también acceso a ciertos servicios de salud, decían, bueno, pues con eso se va a acabar la pobreza. Y él mismo dice, no se acaba la pobreza porque no lo vinculamos con una situación que tiene que ver con la producción. Uno, con la productividad, y otra, con la parte de la distribución, que tiene que ver productividad y salarios. Desvinculamos los salarios, por ejemplo, de la productividad, y solamente establecemos los aumentos salariales en función de la inflación, no de un índice del costo de vida de esta canasta, sino de la inflación, pero lo desvinculamos completamente de la productividad. Si la productividad crece o no crece, si crece, y ha crecido en los últimos años en promedio, y más en algunas corporaciones, en las grandes corporaciones,
si ha crecido, eso no se ve reflejado en la parte de los salarios. Y la mayor parte del crecimiento de los empleos, fundamentalmente en esta administración, están entre 1 y 3 salarios mínimos, por lo tanto el problema del ingreso no se resuelve. Le damos a la siguiente, por favor. Las otras son, este es un poco esto, que en 1997 había 5 millones de beneficiarios del programa que ahora se llama Prospera, y que en 2014 tenemos 25 millones de beneficiarios, o sea, se ha quintuplicado el número de beneficiarios, y si esperáramos que la relación fuera simétrica, diríamos que si teníamos el 50% de la población en pobreza, podríamos haberla reducido al 10%, y no se redujo a nada, seguimos por encima del 50%. Ahora, con el modelo con el que estimaban la pobreza en 2016, Miguel lo plantea un poco eso, es decir, que ya no tenemos consistencia en las encuestas de hogares, pero con el modelo que se hizo, tienen todavía al 50% de la población debajo de la línea de pobreza, es decir, la pobreza por ingresos permanece prácticamente sin cambio. Si le damos a la siguiente, por favor, Miguel. Nosotros decimos que tiene que ver con esto, que tiene que ver con que en los mercados laborales no se paga suficientemente, no se paga adecuadamente, no se paga dignamente. Este salario era todavía el salario, bueno, es el salario vigente de este año, lo acaban de aumentar pues 8 pesotes, ¿no? O sea, para un boleto de metro de ida, pero el de regreso pues no alcanza, te tienes que regresar caminando. O ni siquiera para 1 kilo de tortillas, porque dependiendo de la región o del estado, pues tampoco eso alcanza para la parte del kilo de tortillas. Hay un informe que va a sacar también el Observatorio de Salarios próximamente, donde va a demostrar que el índice de precio al consumidor ya no es una buena medida para evaluar lo que sería el costo de la vida, y que el costo de la vida está cerca de 12 puntos porcentuales más arriba del índice de precio al consumidor en términos de esta canasta, y que los salarios tendrían que haberse incrementado proporcionalmente. Un ejemplo es, en diciembre del año pasado vino un gasolinazo sin que nos avisaran, en vacaciones, y después de ese gasolinazo hubo un aumento en precios en diciembre de promedio de 4%, y entre enero y octubre de este año de más del 9%, 13% de aumento en precios en promedio, cuando el salario aumentó 9.5% en enero, es decir, de 73 pesos, creo que estaba a 80 pesos, entonces ese aumento se esfumó, y ahora tenemos un aumento, digamos, un salario que sigue estando debajo de la línea de pobreza individual. La línea de pobreza individual es de 95 pesos y el salario, como se aumentó ahorita, es 88 pesos. Nos parece que no hubo ninguna justificación en términos económicos de por qué se aumentaron 8 pesos. El primer componente, 3.9% de una inflación que dicen que esperan, pero al otro día Carstens, el presidente del Banco Central saliente, dice, no, pues no esperamos 3.9, esperamos 6.5. Pues entonces, ¿por qué aumentaste el salario mínimo con 3.9 si esperas 6.5? Y el segundo componente del aumento, que fueron 5 pesos, no tiene vinculación alguna con productividad, con crecimiento, con nada, es discrecional. Y tampoco hay una explicación de por qué inicialmente ese aumento se pudo haber dado hacia los 95 pesos, aunque pensamos que si el salario mínimo es familiar, tendría que considerarse la línea de pobreza familiar, que es de 353 pesos y no solamente la del 95. Le damos a la siguiente, por favor, Miguel. Esta línea lo que muestra es que el salario mínimo, que antes tenía una vinculación importante con la distribución, se ha desvinculado, y que había una relación muy cercana de 1 a 1 entre el ingreso promedio de la población y el salario mínimo, es decir, el ingreso per cápita, el ingreso promedio entre 1939 y 1976 estaba muy vinculado a lo que era el salario mínimo, o de otra manera, el salario mínimo era representativo del ingreso medio de los mexicanos, o sea, sí daba para un ingreso adecuado, digno, como lo establece la Constitución en términos de los derechos, que es una de las cosas que también que hemos discutido con la parte o con la gente con la que hemos podido discutir de Coneval. En términos de derechos no se está vinculando el derecho, por ejemplo, de la remuneración mínima con el ingreso mínimo. Y aquí, si ustedes lo ven, están 76 al mismo nivel. Después se parte, hay una caída importante del ingreso y del salario en los 80s, con la crisis de los 80s, pero viene una recuperación después sostenida del ingreso per cápita, y la caída del salario sigue su curso hasta los años 90, finales de los años 90, donde después se estanca. La distancia que está entre uno y otro, pues quiere decir que hay una riqueza que se redistribuyó, o sea, que no se perdió.
y esa riqueza que se distribuyó se quedó en algunas manos, pues. O sea, y entonces, en lugar de tener un Estado redistributivo o que le llaman progresivo, tendrías un Estado que en este sentido sería regresivo, que empeora la distribución. Le damos a la siguiente, por favor, Miguel. ¿Cuál es uno de los resultados desde nuestra perspectiva? Que vas a tener pobreza persistente, pero que esa pobreza persistente va a atravesar a muchas categorías ocupacionales. Una sí son los trabajadores. Los trabajadores tendrías que más del 50% de ellos estarían debajo de la línea de bienestar. O sea, trabajando, estando en el mercado de trabajo, ¿cómo es posible que estés trabajando y estés debajo de la línea de pobreza? Si estás trabajando. Y el segundo, que es un caso también emblemático, es el del pequeño empresario que pusimos ahí como pequeño propietario. Es decir, con el nivel de concentración de la actividad económica que hay en el país, lo que tendrías entonces es poco margen para que un pequeño empresario o emprendedor pudiera hacer algún negocio. Y eso lo que te da como resultado es que casi el 70% de ellos están debajo de la línea de bienestar. Entonces, cuando de repente alguien te dice, me voy a salir de trabajar, pero voy a emprender un pequeño negocito, pues casi que vas a lo mismo, ¿no? O sea, casi que vas a lo mismo, porque si no tienes seguridad social, pues, y te vas a emprender un negocio, casi que vas a lo mismo. O sea, el que no tiene seguridad social, que es más vulnerable en términos de trabajador que el que tiene seguridad social, por muchas razones, ¿no? Porque tiene acceso a vivienda, el que tiene seguridad social, porque tiene acceso a servicios de salud, y porque en general sus ingresos promedios, sus salarios promedios son mayores, y porque tendría derecho, aunque sea pues a una pensión, ¿no?, que puede ser buena o miserable, pero tendría derecho a una pensión. El de trabajador sin seguridad social no tiene derecho a nada. Está contratado hoy y mañana no tiene derecho a nada. Y en general, a lo que hemos dirigido, desde nuestra perspectiva al país, es a que muchos trabajadores educados incluso estén sin seguridad social, estén debajo de la línea de pobreza o emprendan un negocio haciéndoles creer a estas personas que por su propia voluntad podrán tener éxito, cuando hay condiciones estructurales de la propia economía que tiene que ver con la distribución y la concentración de la actividad económica, cuando hay condiciones estructurales que no se los permiten. Le damos a la siguiente, por favor, Miguel. Ese es el plano de los ingresos. En el plano de las llamadas carencias sociales, sí pudiera hablarse que en algunas hay algunos avances. Uno de ellas es la parte de salud, y fundamentalmente por lo que tiene que ver con el acceso al seguro popular. Pero esta es la parte estadística. No tenemos nosotros datos que serían mucho más finos para decir el acceso efectivo al seguro popular. Es decir, puede haber mucha gente credencializada, donde a partir de la credencialización no sabemos si tienen acceso o no efectivo a esos servicios de salud básicos que se les está ofreciendo. Hay ejemplos de algunos estados de la República, yo creo que el doctor Cárdenas los conoce, él es poblano, el senador Bartlett lo conoce, él es poblano, del caso de Puebla, donde pues hay una gran cantidad, hubo una gran campaña para credencializar población, y esa credencialización no necesariamente vinculó el que tú tuvieras una credencial de seguro popular a que tuvieras acceso de verdad efectivo a servicios de salud en el estado, en la ciudad de Puebla. Pero bueno, esa sería otra cosa. Como estadística hay una baja en la carencia de lo que es salud. También cae la carencia de servicios básicos en lo que sería vivienda, en servicios de alcantarillado, de alumbrado, en lo que tiene que ver con el tipo de piso y de techo de las viviendas. ¿Qué no se mueve? La educación. En promedio el rezago educativo de la población sigue siendo cercano al 23%, no se mueve en 25 años la educación, el rezago educativo. No se mueve tampoco la seguridad social sustancialmente. Esa caída en seguridad social del 63 al 58, y que ha sido también cuestionada en la parte o en alguna parte de la literatura y en algunos espacios y foros públicos, también tiene mucho que ver con que se han incorporado, se le ha puesto ahí, adultos mayores que reciben pensiones no contributivas, es decir, aquellos que están en la Ciudad de México y reciben alguna pensión del gobierno de la ciudad o del gobierno federal, el 65 y más, y los cuentas como parte que tuvieran seguridad social, cuando no es lo mismo que recibas una pensión de 1,000 pesos al año a que tengas seguridad social. Entonces, ese sí es un poco más hechizo, pero en general 60% de la población aproximadamente no tiene seguridad social. Ese no avanza, no avanzas con la seguridad social, no avanzas con la educación, no avanzas con el ingreso. Entonces, esos son fundamentalmente los aspectos donde en México no hay avance. Y ustedes lo pueden ver igual, lo van a ver con más detalle en el informe, solamente mencionar
que es igualmente dramático el caso de los trabajadores sin seguridad social y los pequeños empresarios o propietarios. Ellos son los que tienen mayores carencias. 72% de los pequeños propietarios no tienen acceso a seguridad social, o el 32% de ellos tienen carencia en lo que serían sus servicios de vivienda. Y el caso de los trabajadores sin seguridad social se puede ver ahí también, el 31% no tienen acceso a la alimentación, por ejemplo. Son los que tienen el nivel más alto en términos de carencia de la alimentación. O sea, trabajadores sin seguridad social y pequeños propietarios son, en términos de los que están como población ocupada, los que peor salen en la distribución. O sea, trabajas, pero no tienes el ingreso suficiente, pero tienes carencias en alimentación, en vivienda, ¿no? Entonces no puedes hablar necesariamente que tienes un país de clases medias. Este es, por ejemplo, lo que es la población por carencias sociales, en términos de lo que serían los deciles de ingreso. La parte más alta son los deciles más pobres, la más baja son los deciles más ricos, y vean ustedes cómo esto es regresivo. El acceso a la seguridad social, por ejemplo. El acceso a la seguridad social, ¿quién tiene más seguridad social? Pues los que están en la parte más alta de la distribución. El 10% más rico, solamente el 27% de ellos no tiene seguridad social. Pero vean ustedes, el 10% más pobre, el 90% de ellos no tiene seguridad social. O sea, quiere decir que aunque nuestro promedio sea 60%, realmente nuestras políticas públicas no están atacando a los más pobres, o por lo menos en estas, que es seguridad social, carencia en servicios de vivienda, en la parte de alimentación, no están llegando a los más pobres, están llegando a la parte media de la distribución, y en la parte alta pues no necesitan llegar, porque tendrían cierto nivel para poder solventar, ¿no?, una buena parte de sus necesidades. Le damos a la siguiente, por favor. Esta es la pobreza multidimensional, o la evolución de pobreza multidimensional. Pueden ver que ha caído la multidimensional en los últimos años 10%, pero ese 10% se ha repartido fundamentalmente entre vulnerables. Si pasaste de ser o dejaste de ser pobre, pero pasaste al plano de lo que llaman vulnerable, por ingreso, por carencias. O sea, ya no tienes no tienes todo, pero entonces te falta una, ¿no? De todas maneras sigue estando muy frágil. No puedes considerarte clase media o clases medias o un nivel adecuado de vida o de bienestar. Le damos a la siguiente, Miguel, por favor. ¿Por qué no tenemos eso? Dijimos que es como la parte de desigualdad. Hay algunos estudios, uno de ellos es el nuestro, el otro es de Miguel del Castillo Negrete, el otro es del INEGI, el otro es de, ¿quién es? El de Esquivel, el de Gerardo Esquivel, que está aquí también en el Belisario Domínguez, y sacó un informe sobre Oxfam. Estos coinciden fundamentalmente en que hay una distribución de la riqueza y del ingreso mucho más concentrada de lo que plantea la encuesta de hogares. Obviamente es una construcción estadística, pero lo que nosotros tendríamos es que aproximadamente el 1% de la población tendría lo mismo que el 90% de los mexicanos, que 1.3 millones de mexicanos les tocaría el mismo ingreso que 115 millones de mexicanos. Y eso ya de entrada te está planteando un problema significativo, estructural, en donde no podrías hablar por esa misma razón de un país de clases medias, sino de un país en profunda situación de pobreza o de carencia. Le damos a la siguiente, por favor. Esto me lo voy a saltar, dale a la siguiente también esto. Esto no me lo salto por una razón, porque tiene que ver con que a veces pensamos que solamente es la parte dicotómica entre, bueno, es el empresario, es el trabajador, es lo que llaman capital y trabajo. No, resulta que la desigualdad en México es transversal, y la más profunda que se da digamos, como entre factores de producción es entre los empresarios, ni siquiera entre los trabajadores. El llamado coeficiente de Gini es más alto entre los mismos empresarios que entre los trabajadores, porque vas a encontrar empresarios que están en el sector corporativo que ganan 138 millones de pesos al mes, y empresarios que están en el comercio al menudeo que ganan 12,000 pesos. Eso no lo vas a encontrar entre los trabajadores. El que van a ganar más entre los trabajadores va a ser 400,000 pesos los gerentes, y los que ganan menos, pues los de salario mínimo. Las distancias son importantes, pero no tan significativas como en la parte empresarial. Aquí están, 38 millones los corporativos, 13 millones la minería, en los servicios financieros en promedio casi 4 millones, en la parte agrícola 5,5 millones, aunque también hay agricultores que pueden ganar más. El promedio nacional son 57,000 pesos. Si un empresario en promedio está ganando 57,000 pesos al mes, el salario promedio es de 7,365, pero la diferencia y la distancia entre ellos es importante, enorme. Cuando hablamos entonces de clases medias, este es el resultado.
El rojo ustedes ven los pobres y vulnerables. El azul es las llamadas clases medias que tienen así como bajó un poco la pobreza por ingresos y la pobreza en general entre el año 97 y 2006, así aumentaron relativamente las clases medias. En el año 1992 teníamos como el 21% de población en clases medias, crece su máximo al 2006 al 33% y luego cae significativamente otra vez hasta el 26%. O sea, estamos hablando de una población que transita frecuentemente entre ser pobre, ser vulnerable y entre lo que llamarían clases medias, pero en la parte baja de las clases medias. En general, México sería entonces un país de pobre y hablarías de que estas llamadas clases medias pues son muy frágiles, son muy vulnerables. Hay países que pudieras hablar que el 60, 70, 75% de ellos pues los considerarías con un nivel adecuado de vida, un nivel adecuado de bienestar, garante de bienestar, que por lo tanto dirías que es de clases medias. Le damos a la siguiente, por favor, creo que ahí se ve. Este es el de las llamadas clases medias, 21% para 1992, 26% para el año 2014. Si ustedes ven, por ejemplo, donde bajan los pobres, que bajan de 56 a 45, se reparte, una parte va a los vulnerables por carencias, aumentan los vulnerables por carencias, otros por ingresos, y una parte efectivamente va a engrosar la parte de clases medias. ¿Qué parte? 3% aproximadamente. Eso no puedes, digamos, cuando aumentas en 3%, las clases medias, que es exactamente o parecido a lo mismo que está bajando la pobreza por ingresos hasta el 2016, pues no puedes hablar de que de manera sostenida hay un crecimiento de estas clases medias, ¿no? ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Decíamos, hay países que tienen entre 50 y 75% de población total, pero que esos países tienen modelos de redistribución muy claros, no solamente en términos de política social, también fiscales, tiene una progresividad fiscal importante, el que gana más paga más. Ahorita en el mundo hay una discusión importante porque Trump las ha planteado. Una de ellas es el de su reforma fiscal. Él está planteando una reforma fiscal donde le baje el impuesto a los ricos, baje el impuesto sobre la renta de 35 a 20%, con el impacto distributivo que eso puede tener. Y ya hay unos análisis en México que han planteado que eso sería catastrófico para México, porque obligaría a México a bajar al 20% el impuesto sobre la renta por la cuestión de la doble tributación. Imagínense si hay ahorita grandes corporativos, que son los que ganan más, y que muchos de ellos, algunos sí, algunos no, pero muchos de ellos no pagan los impuestos que deberían de pagan entre el 1 y el 13% de sus ingresos, cuando las pequeñas y medianas empresas están pagando el 30%, cuando los trabajadores están pagando una tasa máxima del 35%, ahora bajarles al 20%. Y la segunda, que ha planteado Trump, que no lo han planteado las autoridades mexicanas, es el tema de los salarios, que también Trudeau lo dijo acá en este Senado de la República, y que es el tema de los salarios. ¿Por qué un trabajador mexicano haciendo exactamente las mismas tareas que la que hacen en los Estados Unidos, en ramas que son muy tecnificadas, pero que al mismo tiempo son como muy estandarizados los procesos, como la automotriz, ¿por qué ganas entre 4 y 7 veces menos? ¿Por qué en México lo hemos dirigido hacia un país que llamamos de pobres? Pues porque, entre otras cosas, lo hemos insertado a la globalización o la llamada globalización como un país de salarios bajos, y mover los salarios implica mover desde nuestra perspectiva todo el modelo. Sí, tendríamos que pensar entonces en términos de derechos, sí tener educación, sí tener salud, sí tener seguridad, sí tener empleos bien remunerados y tener le damos a la siguiente, por favor, Miguel, a la siguiente, dale a la siguiente, por favor, igual a la siguiente, tener no solamente en la parte salarial una propuesta, una política, sino también en la parte fiscal. Tienen que desaparecer los tratamientos y regímenes especiales. Tiene que haber un gasto efectivo en términos de redistribución. Tiene que desaparecer el gasto asistencial clientelar, como está establecido ahorita. Y en la parte industrial, nos parece que la COFESE tiene que tener dientes de verdad, dientes para controlar lo que es la concentración económica y a los monopolios, que en este país pues rondan por todos lados y en todos los sectores de actividad económica, y tiene que haber incentivos de verdad progresivos para las MIPYMES, para las empresas de economía social y solidaria, pero no en el discurso, sino en los hechos. Hace algunos años
se pasó un borrador que además se aprobó en todos los estados, que es que en materia de política industrial se le diera mayores incentivos a aquellas empresas que tuvieran más trabajadores, y eso es profundamente regresivo porque le vas a dar desde el Estado más dinero a quien más tiene, y cuando nosotros lo cuestionamos, la respuesta era, bueno, pues es que va a gotear, el modelo va a gotear. Bueno, pues el modelo no gotea, ¿no? El modelo sigue concentrando, y nosotros pensamos que eso puede pasar también por una propuesta distinta en materia de salarios. Una, que la recuperación del salario sea con base a un índice de costo de vida y no de acuerdo a la inflación. Dos, que esté vinculado a la productividad, que no se le desvincule como se le ha desvinculado ahora, que parte de la productividad, si hay productividad y ganancias de productividad, que también le toquen al trabajador. Y la tercera, que no haya una diferencia entre los propios asalariados de 10-1 para mantener una, digamos, una equidad entre ellos en la manera de lo posible. Estas son las cosas que planteamos para este informe de México, país de pobres y no de clases medias. Habrá muchas cosas obviamente que discutir, habrá muchas cosas en las que no necesariamente se esté de acuerdo, pero una de ellas que pensamos y que tiene que ver con lo que hacía el doctor Cárdenas desde el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, es México no puede ser o no puede pasar de ser un país ahora de clases medias mientras tampoco haya movilidad social, y la educación ha dejado de ser garante de la movilidad social. Mientras la desigualdad educativa caiga, pero la desigualdad en ingresos aumente, mientras los salarios estén desvinculados de la productividad, vamos a tener que aquellos que están en posgrado, que tienen un posgrado, tienen hoy 10,000 pesos menos en términos reales que en 2005, tienen una pérdida de poder adquisitivo del 35%. Y el mensaje de movilidad social es importante, es grave, o sea, estudiar ya no te garantiza tener un ascenso social. Hay obviamente estudios mucho más detallados que los tiene el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, pero pensamos que el mensaje es ese, que si queremos un país distinto, un país con otro cariz, un país donde no tengamos a Santa Fe con barrancas y con grandes corporativos, un país no de pobres, sino de clases medias, donde vivamos la mayor parte de la población una buena vida, pues tenemos que cambiar y tenemos que repensar lo que hemos hecho hasta ahora, y el repensar es una nueva política social, una nueva política fiscal, una nueva política industrial y una nueva política salarial. Desde el EQUIDE, desde el Observatorio de Salarios, desde las dos Iberos, la de Puebla y la de México, muchas gracias y quedamos a los órdenes primero de los comentarios y luego de lo que ustedes puedan preguntar. Muchas gracias. Doctor, por favor. Muy buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer la invitación a comentar este importante reporte, del cual pues ya hemos platicado mucho y ahora se acaba de presentar con más detenimiento. Y pues sí, yo tendría como muchas cosas que decir al respecto. En lo general me parece que apunta claramente a muchos de los problemas que vivimos, es un buen análisis, un muy buen análisis de la situación que vive nuestro país. Coincidimos en las conclusiones principales de que la pobreza pues, y la desigualdad se han mantenido bastante persistentes en los últimos 15, 20 años y que eso es un problema básico que se refleja en una falta de, perdón, así está, así que como cantante de rock, y que esa persistencia en la desigualdad y en la pobreza pues reflejan lo que en el CEI efectivamente hemos estudiado, que tiene que ver con la falta de movilidad social, tanto a nivel absoluto, pero también a nivel relativo. Y si bien esas coincidencias existen, y también mucho del diagnóstico, y bueno, voy a tener que hablar del CEI porque me acabo de ir hace como 3 meses, y todavía me siento parte de, pero bueno, con base en los estudios que se hicieron y se siguen haciendo ahí, lo que vemos es que efectivamente los temas planteados están en la discusión. Y me voy a permitir hablar de 2 o 3 nada más, no son los únicos, hay más.
En términos, por ejemplo, de salario, efectivamente los salarios mínimos son súper bajos, hay un problema, yo diría que hasta de esquizofrenia constitucional, pero aquí el senador Bartlett nos podría decir si sí o si no es una barbaridad lo que estoy diciendo. Sí. De que, por un lado, tienes el artículo 123 define el salario mínimo, y luego una entidad del Estado, como es el Coneval, define cuáles son los niveles de bienestar, y pues no hay manera de que casen unos con otros. En ese sentido me refiero que hay una especie de esquizofrenia constitucional, y definitivamente tienen que ser mucho más elevados. Creo que tienen que racionalmente, y aquí lo mostraba la gráfica que presentó Miguel hace un momento, cómo en los 70 se empezó a perderse el valor, el poder adquisitivo de los salarios, básicamente por la enorme inflación que sufrimos en todos esos años, y que se usó el salario mínimo como un instrumento para tratar de controlar la inflación, sobre todo en los años de Salinas, pero desde antes también. Y en los últimos años, cuando se estabiliza la economía, pues ahora se usó el salario mínimo como una señal de mercado para decir, esta es la inflación que vamos a tener. Yo he argumentado en algunos lugares que el efecto Faro que se menciona y que apenas se volvió a usar recientemente para este aumento salarial que se acaba de dar, en el sentido de que el aumento en el salario mínimo manda señales a todas las empresas en todos los niveles salariales para usarse como una cantidad equivalente a lo que se debería estar aumentando los demás salarios. A eso le llaman el efecto Faro, digamos. Yo soy de la opinión de que el efecto Faro más bien es a la inversa, o en cierto modo es a la inversa. ¿En qué sentido? De que un salario mínimo tan bajo manda la idea de que de que no hay que subir los salarios porque ya de por sí pues está pagando razonablemente bien. ¿A qué me refiero? Imaginen ustedes un empresario que dice, pues yo estoy pagando 2 veces y media el salario mínimo, y por lo tanto no siento ningún resquemor moral de ningún tipo porque estoy pagando 2 y media veces el salario mínimo. Pero como bien se ha mencionado, el salario mínimo, 2 veces y media el salario mínimo no alcanza para una familia de 2, ya no digamos de 3.4 que habla el Coneval, el promedio del tamaño del hogar, no alcanza ni siquiera para 2 personas, es decir, el trabajador y un dependiente económico, y por lo tanto aquellas empresas o empresarios dicen, bueno, si yo estoy pagando bien, no se dan ni siquiera cuenta de que están destinando a sus trabajadores a la pobreza. Entonces mi punto es que se tiene que mandar el mensaje, o sea, ese es el mensaje opuesto, no sé si me estoy explicando. Más bien deberíamos estar hablando de salarios no mínimos, sino salarios suficientes para poder estar por lo menos en los niveles básicos de bienestar. Y lo he dicho en reuniones con empresarios, con muchos empresarios muchas veces, a los empresarios decirles, ninguna de las empresas debería de ser posible, ni siquiera las chiquitas, ninguna debería de pagar menos que un salario suficiente, por lo menos para una persona y un dependiente. Yo diría que es hasta inmoral, digamos. Inmoral porque estás destinando a tus trabajadores a vivir en la pobreza y se empieza a parecer en esclavitud, en pocas palabras. O sea, sí empieza a acercarse a conceptos de otro tipo. Y por eso me parece que los salarios mínimos no deben ser mínimos, deben ser suficientes y, digamos, para ser realistas, poco a poco irlos creciendo a que por lo menos lleguen a esos niveles. Con eso creo que pues se aliviaría bastante, no que solucionara todo, pero aliviaría mucho con el puro concepto. Y la verdad es que cuando uno habla con empresarios, no de los micros, pero sí de los medianos y para arriba, o de medianos de 40, 50 empleados para arriba, no están en contra de esa idea. O sea, no se han dado cuenta muchas veces que están pagando salarios por debajo del nivel de bienestar. Y déjenme darles un caso personal. Mi mujer y yo tenemos un hotel pequeño en Cholula, se llama La Quinta Luna, cuando quieran ir, muy bonito, siglo XVII la casa, precioso. Bueno, pues cuando nos dimos cuenta de esto, fuimos y checamos los salarios de nuestros trabajadores. Son 10 personas, tampoco es chiquitito así, ¿no? Y nos dimos cuenta que había 2 personas que estaban ligeramente por debajo de los 2 niveles de bienestar. Y lo que dijimos, bueno, es que esto no puede ser. Inmediatamente
tuvimos que aumentar esos salarios. Y claro, como lo hicimos de inmediato, pues claro que le pegó a la estructura salarial y tuvimos que mover los demás salarios. Al final nos costó 13% en el aumento en la nómina, para poder mantener diferencias según los puestos. Obviamente es difícil que eso pudiera multiplicarse en toda la economía de golpe, porque sí generaría un problema en las empresas. Pero sí pudiera irse en esa dirección, por lo menos, y al cabo de 2 o 3 años poder llegar a ese tipo de situación. Entonces, primer punto respecto del informe, el tema del salario. Segundo punto que me parece importante es con relación a esto de la persistencia de la pobreza y de la desigualdad, que coincidimos, repito, en el diagnóstico. Lo que pensamos en el CEI y estamos demostrando, y perdón que hable todavía en plural, pero me siento parte de eso, es que el tema de mucha desigualdad con bajo crecimiento, como es el caso de México, se acompaña a la vez de mucha pobreza y de muy poca movilidad social. Mientras que otro tipo de países que tienen más crecimiento y menos desigualdad, se acompañan, están caracterizados a su vez por menos pobreza y mucha mayor movilidad social. Lo que eso implica, y esto es interesante desde el punto de vista de política pública, que ese es el tema, es que para poder pasar de un equilibrio malo, digamos, bueno, es malo sin las comillas, es malo, bajo crecimiento, mucha desigualdad, mucha pobreza y poca movilidad social, al otro, pues lo que hay que hacer es transitar de uno al otro. Y la pregunta es, ¿cómo transitas? Y hay posiciones, un poco como la del reporte, que dice, pues hay que gastar de esta forma y hay que cobrar impuestos de una manera muy progresiva y tal. Y lo que nosotros decíamos en el CEI es, mejor enfoquémonos a igualar las oportunidades para todos, para todas las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo tenga acceso efectivo a la salud, que todo el mundo tenga acceso efectivo a la educación, que no importa, esto es súper importante, que no importe dónde naces, para que la calidad de las escuelas sea semejante. Que no importa, o sea, que el tema de la cigüeña, ya que hablaron de Santa Fe y donde está la Ibero, que el tema de la cigüeña que trae el chamaco, ¿no?, ahí en el pico, y lo va a soltar ahí a ver dónde nace, y lo suelta, y depende del maldito viento para decidir si cae de un lado o del otro. Y es el pinche viento. O sea, es fortuito, porque las personas tienen el mismo talento en principio de un lado y del otro al nacer, si nacen con una madre adecuadamente nutrida, desde luego, y cosas así. O sea, el talento se distribuye en forma normal, estadísticamente hablando. Por lo tanto, si a una persona le tocó que el viento le soplara y cayera del lado equivocado de Santa Fe, pues ya se fastidió. Prácticamente haga lo que haga, le va a costar mucho trabajo salir de ahí. En cambio, de otro modo no. Y eso es lo que dicen los datos de movilidad social. 7 personas de cada 10 que nacen del lado equivocado de Santa Fe van a quedarse ahí una generación después. 7 de cada 10. Y mientras que 9 de cada 10 que nacen en el lado correcto, entre comillas, de Santa Fe, una generación después, cuanto mucho bajarán de nivel a Coajimalpa, digamos. O sea, se van a quedar ahí también. Hay mucha persistencia de un lado y del otro en los extremos, de los pobres que se quedan ahí y de los ricos que también se quedan ahí. Una red de protección muy grande. Y eso es profundamente injusto, además de muchas cosas. Pero además tiene un problema de meritocracia. Entonces, lo que decimos es, si tú logras igualar oportunidades para todos, lo que vas a hacer es que puedas transitar a una economía más robusta, con menos desigualdad y con menos pobreza, porque hay más movilidad social. Por ejemplo, un muchacho, un joven o una persona que nace por el viento en la parte más pobre de Santa Fe y en lugar de perderse ese talento, de desperdiciarse, se logra aprovechar para que entonces tenga mayor productividad, tenga mayor crecimiento y por lo tanto tenga una mayor contribución para él o ella,
para su familia y para la economía en general. Y al mismo tiempo que eso sucede, se está bajando en algo la pobreza y también la desigualdad, porque tienes una persona que hubiera sido pobre en otra circunstancia, pues ahora ya no sale tan pobre. Entonces, y esto lo podemos ver ya en los primeros pininos, y la tercera encuesta del CEI va a traer una regionalización, va a ser representativa a nivel regional. Entonces, hasta ahora con uno de los autores del reporte, con Minor, se hizo un macheo, digamos, de la encuesta del CEI, de movilidad social, con otras encuestas del INEGI, para tratar de retratar qué le pasa en diferentes regiones. Y lo que se encontró es una cosa también que me parece muy interesante. Por regiones, en el centro y norte del país, tienes más crecimiento, menos desigualdad y menos pobreza y mayor movilidad social. Y en el sur tienes mayor pobreza, menos crecimiento, más desigualdad y menor movilidad social. Entonces, lo que se ve como una hipótesis, digamos, de que si transitamos de aquí para acá, ahí se empieza a poder comprobar. Y lo que implica movilidad social al final es eso, igualdad de oportunidades para todos, que no importe dónde naces, para poder hacer lo que tienes potencial de llegar a ser tú, tu familia, tu entorno también. Y diciéndolo muy crudamente, ya si va uno a nacer pobre, híjole, pues mejor naces en el norte que en el sur. Si ya te digo, que tengas chance de escoger por lo menos, porque está horrible, de verdad, senador. O sea, los chances de salir en el sur son muchísimos menos que de salir en el norte, de salir adelante. Entonces, el argumento sería, igualemos oportunidades, y tiene una gran ventaja, que no hay una confrontación política ideológica, porque todo el mundo estamos de acuerdo, creo, en general todo el mundo estamos de acuerdo en que hay que igualar oportunidades para todos. Y en las pláticas que me toca dar o en las conversaciones, hablando con gente muy pobre o vulnerable, de verdad, en tercer, cuarto de siglo, hasta menos, y se les dice, oye, ¿qué tal que sea igual en las oportunidades para todos? Dice, pues es lo que yo quiero, que me den chance, que tenga yo chance de salir. No le estoy pidiendo regalado nada a nadie, simplemente que me den oportunidad de avanzar. Y por el otro lado, cuando uno habla con empresarios grandes, estos que les digo que los cambios de los salarios, y les digo, ¿qué les parece que el objetivo sea igualar oportunidades para todos? Y el talento se distribuye de forma homogénea y tal. Dicen, va, ellos también están de acuerdo. Lo que eso implica es que podemos evitar una confrontación ideológica para poder avanzar en una economía más armoniosa, menos desigual, con menos pobreza, más justa, ¿verdad? Y de esa manera podemos encontrar un consenso social en donde ricos y no ricos puedan estar de acuerdo. Entonces, tenemos una perspectiva un poquito distinta en cuanto a la visión, pero no así en términos de la recomendación. Las recomendaciones son muy semejantes. Son muy semejantes porque hablamos también de protección social universal, porque hablamos también de crecimiento de la productividad, de formalización de la economía. Claro, para eso necesitas cambiar el mercado laboral. Ciertamente también coincidimos con el diagnóstico, traemos unas broncototas de monopolios, de oligopolios, no solo en el mercado laboral, también en los mercados de bienes y de otro tipo de servicios. O sea, coincidimos mucho en el diagnóstico, pero hay pequeñas variantes en términos prescriptivos que pueden ser muy interesantes como para lograr consensos políticos donde no hay menos confrontación ideológica, ¿no? Entonces, coincidimos mucho con el reporte en ese sentido. Y bueno, finalmente, pues no me puedo aguantar de hablar un poquito del tema de la pobreza, la medición de la pobreza, dado que estuvimos metidos hasta el rollo en lo del INEGI de este año, a principios, bueno, desde el año pasado, en donde efectivamente hay una evidencia clara de que se requiere renovar la medición de los ingresos. Lo que se hizo para el 2016, el 2015 lo podemos borrar del mapa, yo que ustedes lo borraba de ahí para que no les metiera ruido, porque realmente no tiene ningún tipo de comparabilidad. La del 2016 se hace con base en un modelo, pero había otros 8 modelos distintos, los vimos,
puedes tomar el que sea, es razonablemente consistente, pero ya lo que puso en evidencia es que el INEGI tiene que renovar su forma de medir los ingresos y Coneval tiene que renovar su manera de medir pobreza. Y como corolario sería una política de Estado, una política social de Estado, debe ser mucho más que el combate a la pobreza, pero mucho más. En mi opinión, debería de ser justamente, vayamos a igualar oportunidades, porque eso alinea las políticas distintas. Porque a la hora de que hablemos del seguro de desempleo o que hablemos de salud o de lo que sea, cuando pensamos en igualdad de oportunidades como guía, ayuda a ser consistentes las políticas que de otra manera pueden ser inconsistentes y que una jale para un lado y otra para el otro. En cambio, de esta manera se puede armonizar, digamos, el esfuerzo. Ahora sí que, como decía mi mamá, poquito el amor y gastado en celos, pues qué friega, ¿verdad? Poquito los recursos y los gastamos mal, pues está mal. Olvídense de la corrupción, eso es un sine qua non, pero me parece que de esa forma se pueden concentrar. Entonces, coincidimos, resumiendo, coincidimos con el diagnóstico, con muchas de las medidas prescriptivas, pero nos gusta más este enfoque de igualdad de oportunidades que nos ayuda a armonizar políticas y resultados. Bueno, muchas gracias, felicidades otra vez por el informe. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues digamos, como para ir también dinamizando un poco la discusión, abriríamos una ronda de preguntas y el senador cerraría este conversatorio para ir, digamos, metiendo más ideas, más discusión a esta propuesta, a este diagnóstico que se hace con el trabajo que presentamos. Entonces, daría espacio a 3 preguntas primero para que podamos ir contestando. Sí, aquí hay una, no sé si alguien más tenga otra. ¿No? ¿Nadie? Con este, mira. Bueno, empezaríamos por acá, si me hacen favor. Soy Carmen Ponce del Instituto de Estudios Obreros Rafael Garbán y de Comunicación e Información de la Mujer. Además, este año, bueno, ya tengo 2 años dando cursos en las delegaciones sobre mujer y trabajo. Entonces, primero que nada quiero felicitar a Miguel Reyes por su exposición, me pareció muy buena. Espero que se publique, que podamos tener acceso a ella. Ahí está, perfecto. Tiene un pequeño detalle que también tiene Coneval, no desagrega la información por sexo. En el último informe de salarios del observatorio yo les mandé también ese comentario, por favor, es muy importante desagregar la información por sexo. Dice, México, país de pobres, y entre los pobres las mujeres son las más pobres. ¿Qué le comentaría? Bueno, le comentaría que, por ejemplo, en los reportes que hace INEGI sobre manufacturas, hay 2 renglones que siempre van a la baja: prestaciones y remuneraciones reales. Si las prestaciones van a la baja, quiere decir que hay mayor concentración del ingreso porque hay más informalidad laboral. Si remuneraciones reales van a la alza y horas a la baja y horas trabajadas van a la alza, también quiere decir que está aumentando la productividad, ¿verdad? Es una demostración. Bueno, respecto al cuchareo del INEGI, a pesar de las limitaciones de estas encuestas del INEGI, sí están desagregadas por sexo. O sea, sí hay forma de hacer estos informes desagregados por sexo, con todas las limitaciones que tiene. La última travesura del INEGI fue haber cambiado la fórmula del PIB de tal manera que este PIB en el sexenio de Peña Nieto ya no va a ser del 2.1, sino del 2.6. Hay que decirle al INEGI que nos invite a su país, ¿verdad? Porque de verdad pues no hay forma de que sea de esa manera. Ahora, un crecimiento del 40% en el gas LP le pega durísimo a la canasta básica y se come ese aumento al salario automáticamente. Pero por si fuera poco, la liberación de los precios de los energéticos anunciadas para el 30 de noviembre
pues efectivamente deja el aumento del salario mínimo anulado. Se cumplió lo que dijo el gobernador de Banco de México, hay que ser prudentes con el aumento del salario mínimo. Creo que fueron demasiado prudentes. ¿Por qué no han sido prudentes para el alza de salarios? Ha habido una reconcentración del ingreso. En el caso de las pequeñas empresas hay un dato que es muy significativo. 70% de sus créditos provienen de los proveedores. ¿Dónde están los bancos? En Colombia es a la inversa. 70% de los créditos de los microempresarios provienen de los bancos, que es de donde deben provenir. ¿Para qué tenemos ese sistema bancario si no están apoyando la producción de la pequeña, de la mediana y de las mini pymes, ¿verdad? Ahora, la informalidad laboral. El crecimiento de la informalidad laboral es un factor muy importante en el crecimiento de la pobreza, sobre todo en las mujeres, es más alto en las mujeres. Esto significa que no tienen ninguna seguridad social. El Seguro Popular. Cuando se lanzó el Seguro Popular se dijo que era una forma de reducir el gasto en bolsillo. El gasto en bolsillo en salud sigue aumentando. ¿Por qué? Porque el Seguro Popular solamente reconoce el 10% de las enfermedades que tiene el Seguro Social. Y lo más importante, su cuadro básico es muy limitado. Entonces, aunque reciban la consulta médica, tienen que comprar el medicamento. El Seguro Popular es como el doctor símil. Y yo en mis cursos me he encontrado con la sorpresa de que las mujeres confunden Seguro Popular con Seguridad Social, porque eso es lo que les han dicho, que el Seguro Popular es Seguridad Social. Desde luego, la mayoría de las mujeres que asisten a estos cursos no tienen Seguridad Social, pero lo más grave, no saben lo que es. Y tampoco saben que es un derecho laboral. Tampoco saben que no es un privilegio, que es algo por lo que tenían que luchar los y las trabajadoras. Es más alto el número de mujeres en la informalidad laboral y por lo tanto también en la pobreza, ¿verdad? Ahora, el incremento, la serie de datos sobre el salario, es muy importante destacar que a raíz de 2008, a pesar de que el desempleo fue más masculino que femenino, el número de mujeres o el porcentaje de mujeres que ganan más de salarios mínimos ha caído notablemente y se está concentrando en 3 salarios mínimos, que es pobreza. Las personas que ganan más de 5 salarios mínimos se consideran a sí mismas de clase media. Es muy discutible, pero en fin, pero definitivamente con 3 salarios mínimos, no. Y ahí es donde se han concentrado el número de trabajadoras, en 3 salarios mínimos. Y ha crecido considerablemente el número de trabajadoras que ganan hasta un salario mínimo, o lo que es peor, que no reciben ingresos porque trabajan en empresas familiares. Cuando se hablan de los informes de pobreza, afortunadamente en los últimos informes de Coneval ya se menciona el mercado de trabajo como una causa de la pobreza, pero por muchos años se presentaban como si la pobreza fuera un problema biológico. Entonces, por eso me parece tan importante el trabajo del Observatorio de Salarios de la Universidad de Puebla. Felicidades y muchas gracias por esta información. Gracias. Muy bien. Órale. ¿Alguien más quisiera participar? Ahí atrás, ahí. Gracias. Soy presidente de una agrupación política nacional, el nombre es lo de menos, pero la realidad es que mi interés, y la verdad es que los felicito con el trabajo que hacen, pero lo que no alcanzo a entender, porque no soy un experto en estos temas, es si este tema de lo que plantean en términos de dar igualdad de oportunidades, por lo que veo es que no ha habido una política pública ni siquiera definida a través de los distintos años, de los distintos sexenios, de los distintos partidos que lo han ejercido, que han hecho publicidad diciendo que han combatido la pobreza, pero que al final de cuentas los números son muy claros y no es así. Entonces, a mí me queda la pregunta si es este tema de combatir la pobreza y dar la igualdad de oportunidades, depende más de los nombres como los SLIMs y toda esta parte de los grandes empresarios, y es la única forma que tenemos como país para salir de ahí.
en términos de las becas, en términos de buscar que se adopten esta igualdad de condiciones a la gente que no tiene esta posibilidad, o para dónde podemos caminar? Esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias. Una tercera por aquí. A ver, los alumnos de Puebla, que se diga algo de Puebla. O los reprueban. O no hay puntos más, dice. Sergio, aquí enfrente, por favor, si me ayudan. Buenas tardes, felicidades por el informe, se me hace muy interesante. Por ejemplo, en estos días el Frente Ciudadano salió a comentar que querían implementar una política de renta mínima universal. ¿Es viable? ¿Puede servir para aliviar la situación? ¿Es solo publicidad para las siguientes elecciones? Gracias. Gracias. Bueno, si quieres... Sí, lo de oportunidades, sí. Bueno, yo creo que empezaría con el comentario de aquí y un poco terminaría con lo que nos dice Sergio y le daría voz al doctor Cárdenas un poco para que nos platicara esta situación de las oportunidades. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Tomamos ya en cuenta este comentario que nos habla de la desagregación. No, creo que lo buscamos incorporar un poco desde el informe pasado. Cuando hablamos de desigualdad salarial, se observa que en promedio las mujeres reciben un 16% menos de lo que recibe el salario promedio. Entonces, el próximo informe vamos a buscar hacer un diagnóstico sobre qué ocurre con los jóvenes en el mercado laboral y buscamos hacer estas desagregaciones, estos cruces que nos puedan permitir ver cuál es la situación en términos de la misma estructura del mercado laboral, ¿no? Entonces, una cosa que quisiera agregar, esta informalidad laboral tan creciente en México ha creado una nueva jerarquía entre los trabajadores, las que tienen seguridad social y las que no tienen. La desigualdad entre ambas es enorme. Claro. Y la visión de país y de política que tienen ambas es muy diferente. claro, bueno, creo que estos elementos que usted nos recuerda son cosas que hay que tocar y que hay que discutir. Es muy importante esto último que usted dijo. Se ha hablado dentro de la misma campaña publicitaria de este gobierno que ha sido el sexenio del empleo, ¿no? Que hay un crecimiento como no se ha dado en otros años del empleo y justo obedece a una reconfiguración del mercado laboral. Es decir, gracias a la reforma laboral del 2012, que es un regalo que le deja Calderón a Peña Nieto, ahora es más fácil o se abarataron los costos de despido, ahora se flexibilizó también con esta flexiprecarización que se da en el mercado laboral, en el cual se reducen el porcentaje de empleos que recibían más de 5 salarios mínimos, pasaron de representar casi el 10% a ser el 5%, y aquellos que iban entre 1 y 3 salarios mínimos aumentaron cerca del 10%. Por lo tanto, salieron ganando los empresarios que pudieron despedir a este empleado de más de 5 salarios mínimos y contratar a 2 con 2 salarios mínimos o a 4 con 1 salario mínimo. Entonces, este empleo pues es un empleo precarizado, es un empleo que empobrece, es un empleo que en estricto sentido está vulnerando los derechos de la población trabajadora, ¿no? Entonces, me parece que esto que comenta nos permite ahondar en las conclusiones a los que nos lleva este estudio y lo agradecemos. Bueno, y cerrando un poco con lo que comentabas, Sergio, sobre la propuesta del Frente. A ver, mi opinión es que es pura parafernalia, ¿no? Aquí estamos en campaña y entonces cuando tú ves cuáles son los posibles criterios para determinar esto, pues no hay ningún criterio, ¿no? O te van a decir, es la canasta básica, o no se sabe cómo está estructurada. Únicamente se dice, vamos a migrar de una política focalizada de lo que se ha hecho hasta ahorita con el programa de oportunidades y vamos a dar esta renta básica universal. Siguen siendo ocurrencias, siguen siendo digamos, políticas completamente arbitrarias, desvinculadas de las condiciones de productividad, desvinculadas del mismo mercado laboral, desvinculados de cualquier estructura que pueda permitir una redistribución. Únicamente, lo que ellos han criticado como populista, pues no sé cómo pueda ser catalogado en este sentido, o qué habría que discutir, o ya se arrepintieron. No lo sé bien, ¿no? Entonces, lo que sí te puedo decir es que no existen criterios para determinar esta llamada
renta básica ahorita va a ser como el llamado eslogan de campaña, y que me parece que sí hay que ver con mucho cuidado para tener claro qué es lo que están proponiendo, si es una medida aislada o si pasa por repensar al país, repensar todos los elementos que constituyen la política económica, como dijo Miguel hace un momento, la política industrial, la política fiscal, la política social. No son cosas que estén aisladas, se representan en un Estado, y este Estado es claro que su política ha sido una política de beneficiar a unos cuantos, ¿no? Entonces yo me quedaría un poco con eso, y pues no sé, le cedería el micrófono al doctor Cárdenas para que pudiera contestar la pregunta de ahí atrás. Gracias. Muy breve. Yo creo que ha habido en el pasado políticas que tienden a igualar oportunidades, sin duda, y mucho del tema de los rezagos, digamos, el enfoque que adoptó Coneval, incluso a nivel internacional, fue el de las carencias, ¿no? ¿Qué te falta para, por ejemplo, pisos que fueran de cemento, etcétera? En otras épocas, pues había desayunos infantiles, ¿se acuerda, licenciado? Había desayunos infantiles que pretendían justamente brindar una alimentación básica para todos los niños. Entonces, sí ha habido mucho de eso, pero como que ha estado como aislado, y que como que no se ve la implicación que eso tiene, por ejemplo, y eso se nota a veces a nivel presupuestal. Los recursos que se destinan a los primeros 3 años de edad, recursos públicos que se destinan a los primeros 3 años de edad de las personas, de los niños, son muy pequeñitos comparado con lo que se destina para el resto de la vida. Y dado que, o sea, son pequeños, y sobre todo en relación a la importancia que tienen esos primeros 3 años en la vida de las personas. Entonces, el enfoque de permitir que todo el mundo tenga chance a lo largo de la vida, justamente ayuda a entender mejor por qué es importante el presupuesto en tal o cual momento. No solamente presupuesto público, también privado, naturalmente, y esfuerzos privados, pero eso ayudaría, digamos, a visualizarlo de mejor manera. Ese es un ejemplo concretito de cómo la idea de igualdad de oportunidades camina, porque el tema es que la desigualdad se va acumulando con la edad. O sea, en las etapas de la vida, si uno nace con una desigualdad, por ejemplo, un niño que está mal nutrido, va a tener más problemas a la hora del kinder, y ya teniéndolos ahí, va a tener más problemas a la hora de la primaria, y lo más seguro es que no pase de secundaria. Entonces, la desigualdad inicial se fue acumulando en el tiempo, y por eso es importante procurar la igualdad de oportunidades, incluso no solamente al principio de la vida, sino a lo largo de todo el ciclo de vida, para que podamos, digamos, evitar que, por ejemplo, un embarazo de un adolescente, o la muerte temprana de un padre, que rompe el ciclo de desarrollo de las personas, pueda repercutir en su desarrollo futuro de esa persona y de sus hijos. La pensión universal, por ejemplo, la pensión para las personas mayores, ¿por qué es importante? Porque si está cubierto, por lo menos lo más básico, entonces las personas no tienen que gastar ahí esos recursos, y se lo pueden invertir mejor a sus hijos. No sé si me explico. Y entonces se va haciendo posible que las personas no tengan que truncar su desarrollo, vamos a ponerlo de esa manera, por accidentes de la vida, por lo que ustedes quieran, no tenga que truncarlo tanto, ¿no? Y por eso la seguridad social es tan importante, porque sí te da una red básica de protección que todo mundo debería de tener, naturalmente, ¿no? Entonces, bueno. ¿Ya no hay más preguntas? A ver, quizá. Bueno, ante la gran reticencia que hay el aumento del salario mínimo, ¿ustedes cuál piensan que sería, si es viable, y cómo sería esta viabilidad en el aumento al salario mínimo? Miguel. Sí, claro. Sí, es perfectamente viable, es decir, no tiene ningún parámetro, porque luego se dice es que no tenemos
productividad suficiente, crecimiento suficiente, o luego lo que se afirma es primero crezcamos y luego distribuyamos. En general van de la mano, es decir, cuando tú produces al mismo tiempo también distribuyes. Cuando tú vas a contratar a una persona que trabaja en la empresa, en la corporación, en donde sea, tú no le dices, oye, primero vamos a ver cuánta productividad tienes y luego vemos cuál es tu salario. O sea, de entrada te voy a pagar tanto. Y yo ya establezco o tengo previsiones de cuántos serán mis ventas, cuántos serán mis ingresos, cuánta será mi rentabilidad. Y la rentabilidad en los últimos años, para todas las empresas en general, ha estado basada no en innovación, no en inversión en tecnología, no en desarrollo de tecnología fundamentalmente, sino en los bajos salarios. Entonces, para mantener o para incrementar la rentabilidad de pequeñas o de grandes corporaciones, lo que se ha hecho es mantener los salarios fijos. Un poco, usted lo decía hace rato, esta parte de lo que dicen el efecto faro. Sí puede funcionar al revés, en un sentido, que nosotros lo que hemos contabilizado es que en los últimos años quienes están perdiendo significativamente más poder adquisitivo son los más educados. O sea, durante este sexenio vamos a sacar un reporte en los próximos días, donde se da cuenta de que el trabajador de salario mínimo ha perdido 4% de poder adquisitivo, pero el que tiene posgrado ha perdido casi 20%. Entonces, tiene mucho que ver con que desvinculas el incremento salarial con la productividad o los rendimientos de la empresa. Entonces, de repente tienes un tipo de cambio que se movió de 13.40 en mayo de 2014 a 19 pesos. Y tienes una empresa que la mayor parte de los productos los exporta a los Estados Unidos, los vendes en dólares. Tienes una ventaja competitiva de entrada por el tipo de cambio, estás vendiendo mucho más productos. Y los salarios no se movieron. Los salarios se establecieron, sí, un parámetro obviamente es tu inflación que esperas para el año que viene, pero en muchos sentidos, en lugar de que incrementes esos salarios de acuerdo a la capacidad, a las habilidades que tienes, a tu nivel de escolaridad, está completamente desvinculado de eso. Es decir, en el mercado laboral tendrías que pensar en oferta y demanda laboral. Lo que yo ofrezco es la fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo es cada vez más calificada y no me reconoces que es cada vez más calificada. Y en la parte de lo que sería la demanda de trabajo, las empresas, yo lo que podría ofrecer en términos de vincular tu salario es con la productividad y lo desvinculé. Entonces, al desvincularlo, yo estoy estableciendo aumentos solamente con base en lo que supongo que va a aumentar la inflación. Y eso hace que al aumentar significativamente tus rentabilidades, como ahorita que tienes un tipo de cambio preferencial, esas rentabilidades sean extraordinarias y no las repartiste, no las redistribuiste. Eso entonces da cuenta de que no solamente el mínimo, sino todos los demás salarios tendrían posibilidad de incrementarse, de cambiar esa situación. Nosotros hicimos una simulación que no aparece ahí, pero que si en el 76 no hubieras perdido, después del 76 no hubiera habido pérdida de poder adquisitivo, sino que hubiera un aumento del 1.3% por encima de la inflación, de 1.3, estaríamos ahorita hablando de que el salario mínimo estaría al mismo nivel del ingreso per cápita en México. Al mismo nivel, pero perdiste 65% del valor en la crisis del 80, perdiste más del 10% en la de los 90 y no hay un mecanismo, una política de recuperación. O sea, es una cuestión de voluntad política y de un llamamiento a un nuevo pacto social desde nuestra perspectiva. Y eso no hay. No hay preocupación por parte del gobierno. Y una cosa que dijo aquí el doctor Cárdenas es muy importante. Si muchos empresarios no han volteado a ver eso, entonces, ¿quién tendría que hacer que voltearan a ver eso y sentar y decir, bueno, aquí trabajadores y empresarios vamos a sentarnos, miren ustedes, aquí su rentabilidad está aumentando así y esto está contribuyendo a que con los salarios que ustedes pagan, el 50% de los trabajadores de ustedes estén en pobreza? Bueno, pues es el que lo tiene que hacer es el gobierno, o sea, es la política pública y eso no ha ocurrido en los últimos años y es una cuestión de voluntad política para hacerlo, es decir, no es otra explicación, no hay un criterio de por qué la CONASAMI junto con sus representantes aumentó el salario de 80 a 88,
No existe, y está incluso por debajo de la misma línea de bienestar individual. No existe nada. Entonces, me parece que sí existen los elementos, pero lo que falta son foros donde se sienten empresarios, trabajadores, pero representatividad de trabajadores reales, no el corporativismo, no los charros, no ese sector rancio que está destapando hoy un candidato, no, o sea, gente, ¿no?, que de verdad esté representando intereses de los trabajadores. Y un poco, nada más para finalizar, lo de la renta básica universal, creo que tendríamos que ver exactamente a qué se refieren ellos con renta básica universal, si es el ingreso ciudadano universal. Por ejemplo, en España establecieron la renta básica universal y lo aprobaron, pero eso que llamaron ellos renta básica universal, lo hacen de acuerdo a criterios y te dicen, tú tienes doctorado, pero como tú tienes doctorado, entonces no te vamos a dar lo que es la renta básica universal, sino como tienes mayor nivel de educación, te vamos a dar el 20%. Entonces no sabemos con qué criterios está planteando este frente eso, es decir, porque además no se ha establecido, digamos, no entiendo que haya una plataforma en ese sentido, y habría que analizar con más detalle a qué se refiere, con qué o qué significado para ellos es renta básica universal. Y al igual que el caso del salario, podría ser una de las de la política pública para disminuir en todo caso las desigualdades, pero no las resuelve, o sea, solamente las aminoras, ¿no? Y de alguna manera creo que podría proporcionar una menor posibilidad de desigualdad la cuestión de la protección social universal, es decir, una seguridad social universal para todos que no dependa de las condiciones laborales y que sí le permita a todos los trabajadores y a la población en general tener acceso a condiciones de salud, pero de salud efectivas, no al 10% del cuadro básico, a salud efectivas. Eso me parece que sí tendría que, o sea, que ahí sí hay una coincidencia plena con lo que acaba de plantear el doctor Cárdenas, ¿no? Muy bien. Por favor, senador. Bueno, primero que nada yo quiero reconocer a dos amigos que están aquí en esta mesa. Son tres, pero de diferentes periodos, ¿verdad? Tanto Miguel Reyes como Miguel López han sido para mí unos extraordinarios apoyos desde que estuvimos en Puebla y durante los 5 años que hemos estado en el Senado. Me han ayudado, me han asesorado, hemos establecido una espléndida relación de trabajo y lo quiero reconocer y señalar abiertamente. Excelentes profesores, de senadores, digo yo, no de alumnos nada más. Aquí el rector Cárdenas lo conocí yo siendo gobernador, el rector de esa bella universidad que ha dejado de ser lo que era. No nos metamos en esos temas, pero fue un magnífico rector de una universidad brillante, pujante, de manera que tengo un gran respeto para él. No me dio clases, pero les dio a todos los otros poblanos que andaban por ahí. Ha sido una plática sólida, ¿no? No ha habido paja en lo que han plantado. Ahí está, con un criterio objetivo invaluable y que solamente puede tener después interpretaciones diferentes con algunos matices que aquí hemos oído, ¿verdad?, de dos instituciones muy prestigiadas, aunque ya no pertenece. Esperemos que esa institución donde estaba él no le pase lo mismo que a la Universidad Iberoamericana, que se vino cayendo. La de las Américas. No va a poner sí, perdón, ya me estaba equivocando de universidad. De manera que es una espléndida conversación. Yo no quise hablar al principio porque luego nos acusan a los políticos de politizar las cosas, ¿no? Dije, no van a decir que vengo aquí a politizar estudios técnicos fundados en cifras, en datos y en reflexión de economía. Pero yo diría lo siguiente, a final de cuentas es política todo. A final de cuentas todo es política. Esto es política. La economía es política. El presupuesto que se ve como una cosa de números es política. La política social es política.
Esa política social es una política social diseñada por el Banco Mundial. No es el producto de una reflexión mexicana, no, al contrario, México tenía una política, una visión, y cuando viene el cambio de modelo económico, pues tenemos un cambio de políticas, y lo primero que se establece es la política social como una medida de manutención de la paz social, no como una política que pudiera tener efecto sobre la estructura social. Y el resultado ahí está. Han pasado, ¿qué? 30, 40 años de esto, y ahí está, estamos igual o peor. Yo diría que peor porque los instrumentos de la política social tradicional que traíamos nosotros, de movimientos sociales nuestros, ¿verdad?, se han venido desgastando. No hay una política que fortalezca a la seguridad social. En esta tesis del doctor Cárdenas de que hay que igualar las condiciones iguales para todos, pues no existe en esta política, porque se crece en esta dádiva que son los programas sociales que no llevan a ningún lado, demostrado, ¿verdad?, pero se deja caer las instituciones sociales del país. El seguro está decayendo porque hay una voluntad política que así sea. ¿Cómo han crecido los hospitales privados? ¿No? Con capitalistas fake, como diría, falsos, porque son inversiones transnacionales. Entonces se va pasando el problema al sector privado. El seguro que usted señalaba, ¿verdad?, pues es una mentira, porque no es ni seguro ni es popular, es una mentira. Decía el doctor Karen, si tiene razón, ya no hablemos de la corrupción, pero el seguro, este seguro es la corrupción absoluta, entonces es un engaño. Entonces vamos cayendo a estos problemas que han roto un paradigma de justicia social, ¿verdad?, que ya desapareció del lenguaje. ¿Se acuerdan ustedes? Se hablaba de justicia, ya no se habla de justicia social, ¿verdad?, porque los conceptos tienen un objetivo político, ¿no? Entonces estamos viviendo, estamos analizando en estas dos posiciones que hemos visto aquí, que son muy similares, estamos analizando un modelo político, el resultado de un modelo político en México que tiene la mitad de la población en pobreza. Y si hacemos el más mínimo análisis de qué quiere decir democracia, ¿verdad?, podemos decir que este país no ha vivido la democracia de ninguna manera, lo que ha vivido es una oligarquía clarísima, porque los que están arriba se engordan y la mayoría de la población abajo. Un país fracturado, un país roto, un país de pobres, ¿verdad?, es un país gobernado para generar ese resultado, ¿verdad? Entonces, yo diría como conclusión, agradeciéndoles de veras esta espléndida plática, el documento que tienen aquí y la voluntad de que se difunda. Aquí tenemos una enorme ventaja todavía en este Senado, es el canal del Congreso, porque si bien tenemos en ocasiones aquí en el Senado un orador hablándole a nadie, no están, ¿verdad?, porque se aburren, sobre todo cuando hay cosas sociales, pero tenemos el canal del Congreso y sí lo ve todo el mundo, lo ven muchísimas gentes. Nosotros vamos a cuidar que este programa vaya más allá de este grupo y de estas paredes, para que esté lo más posible en la opinión pública nacional. Insisto, es un tema político, 30 años de política, es eso. Entonces, si decimos vamos a cambiar
porque el resultado, no necesitamos mucha elucubración, el resultado está. La mitad de los mexicanos están en pobreza, están a locura, ¿verdad? Entonces no puede seguir las cosas como están. Tienen que cambiar. Tienen que cambiar. No podemos tener un país en donde la mitad de la población está en pobreza, aquí con los diferentes criterios, si son clases medias o no, toda esa. Y además con instituciones que mienten, que manipulan, y los medios de comunicación, que son la gran manipulación de la opinión pública nacional, el engaño y la mentira. Entonces, estamos discutiendo ese asunto de política iniciándose un proceso electoral. Su tema político es el proceso electoral. Por ejemplo, el frente que te preocupa a ti, no te preocupes, el frente no va a existir, se va a reventar dentro de poco, para que se arrebaten las presidencias y las candidaturas. No nos preocupa esto, ¿no? Entonces tenemos que hacer que la población se preocupe, tenemos que hacer que la población se dé cuenta de lo que está pasando, para que haga un análisis y diga, bueno, no puede ser, ¿no? Eso tiene que cambiar. Y habrá algunos que prometen lo mismo, que representan lo mismo, y otros que representan un cambio, pero tenemos que ver si ese cambio es de verdad, si es factible, y ahí está la importancia de los cuadros preparados, de los cuadros universitarios, de ustedes que están en el pensamiento y en el análisis, por lo que sí podemos hacer algo en estos días, en estos meses, no nada más en la teoría próxima, no, mañana, pasado, en los próximos 7 meses, este país se presenta en una situación de desastre nacional, que es ese. No puedo decir que no es un desastre, la mitad de la población en pobreza, ya no digamos las mujeres y todo lo demás que ocurre, la violencia y la corrupción que el rector Cárdenas ha tomado como una bandera con gran intensidad y con gran ánimo. Tenemos que participar. Que sea esta plática un aliciente para que participemos, estudiando sí, pero ahorita participando, votando, discutiendo y llevando a este país al cambio que ustedes quieran, o a la continuidad si ustedes sí lo quieren, que yo estoy seguro que no lo quieren, porque si no, no estarían aquí. Muchas gracias a todos por su presencia. El pasado 21 de noviembre el salario mínimo se anunció que pasaría a ser de 88.33 pesos. Esto estaría vigente a partir del 1 de diciembre. Sin embargo, aquí se mencionó que se